Bueno, continuamos con el curso de introducción a la última enseñanza de Lacan. En esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a adentrarnos en el seminario 22, un gran seminario de Lacan. Me parece que todavía no tiene, esto es una opinión, me parece que todavía no tiene la suficiente trascendencia dentro del lacanismo porque no está editado, o sea, es un texto que aún no está autorizado por Miller, que tiene los derechos de autor, y al no estar autorizado como texto, entonces no hay edición oficial. Sabrán que cada vez que se cita el seminario 22 se utilizan copias, traducciones que no son oficiales. De hecho, solemos citarlo como inédito justamente por este tema de no estar editado. Y esto en realidad va en contra del seminario, porque al no tener un texto finalmente autorizado, corregido, con errores o no interesa, pero finalmente habilitado como texto oficial o texto definitivo, pierde modalidad de uso o pierde posibilidades de ser tenido en cuenta. O entramos en grandes debates, por ejemplo, si el seminario 22 que utilizamos, o sea, la versión clandestina, por llamarlo de alguna manera, la versión inédita del seminario 22, por ejemplo, los debates son si están bien traducidos, si es eso lo que dijo Lacan. Entonces se genera una cantidad de malentendidos y de equívocos que, a mi entender, le restaron al seminario 22, como a muchos otros seminarios que todavía no están editados, por ejemplo, el seminario 21, el seminario 24, el seminario 14 y 15, le resta finalmente, lo digo de esta manera, entre comillas, seriedad. Sacando esta salvedad, es un gran seminario. A mí me gusta decir, quizás me hayan escuchado en otras oportunidades, que el seminario 20 y el 22 me parece que es de lo mejor, de lo más logrado que tiene Lacan en relación a momentos fuertes de su enseñanza y su transmisión. O sea que el seminario 22 es un gran seminario, sobre todo por lo que vamos a ver justamente en esta clase, que es el nudo Borromeo, pero utilizado como un articulador conceptual. Ahí me gusta ubicar que hay grandes grafos o gráficos o ejemplos que utiliza Lacan que articulan conceptos, me gusta llamarlos articuladores de conceptos, porque de alguna manera nuclean un tiempo de enseñanza de él y están todos los conceptos fuertes de esa enseñanza, están como en articulación. Por ejemplo, para el primer Lacan, el gran articulador conceptual es el grafo del deseo. Para un Lacan intermedio tendremos que poder situar quizás el gráfico del seminario 15, es un gráfico muy interesante porque es un precursor del nudo, un gráfico que tiene muy poca difusión entre analistas y es un gráfico donde Lacan junta los tres registros como si fueran en triángulos en simultáneos, o sea, triángulos dentro de triángulos. Es un gran gráfico, casi no utilizado, muy poco utilizado entre analistas. Me parece que es el gran articulador del seminario 15, del Lacan intermedio. Las fórmulas de sexuación quedan como una especie de bisagra, ¿no? Podrán estar de un lado o del otro. Y finalmente, el nudo Borromeo, como Lacan lo escribe en el seminario 22, es el gran articulador de esta última enseñanza de Lacan. Es el gráfico que tenemos en el pizarrón, que ya vamos a empezar a trabajarlo. Antes que nada, dos comentarios. El resto del seminario lo vamos a trabajar en el video siguiente, que es muy importante el seminario porque tiene grandes conceptos. El concepto de perversión, cierto lugar diferente para la mujer, cierto lugar distinto para la madre, finalmente un nudo de 4 elementos con la nominación. Esto lo vamos a trabajar en el siguiente video, o sea, el resto del seminario. En este video vamos a trabajar principalmente la primera clase o las dos primeras clases del seminario 22, que es donde desarrolla este articulador conceptual del nudo Borromeo. También, a mi gusto, no suficientemente usado entre analistas. Insisto, la explicación sigue siendo, para mí, esto es una opinión, sigue siendo que no sea un texto editado. Calculo que cuando el texto esté finalmente editado y circule
como un texto de Paidós, autorizado por Millet, un texto de Paidós, me parece que va a haber como una gran explosión alrededor del seminario 22 y sobre todo de este gráfico. Ahora, una precisión sobre el título del seminario y ya pasamos al gráfico del nudo Borromeo. Esto que veníamos trabajando, Lacan juega con un doble sentido que tienen los títulos de los últimos seminarios, de la escritura literal a la homofonía. Por ejemplo, el seminario 20 se escribe ancor y es homófono ancors, en cuerpo. El seminario 21 se escribía los no incautos, o sea, la traducción que ya habíamos trabajado, los engañados y demás. La homofonía es los nombres del padre. Este seminario tiene una gran homofonía. El seminario 22 se escribe R.S.I, o sea, RSI, que hace alusión a los tres registros de Lacan, lo real, lo simbólico y imaginario. Pero la homofonía, o sea, esa es la escritura, la literalidad, R.S.I. La homofonía es heresía, que en francés significa herejía. Lacan comienza el seminario, no dice en la primera clase que se trata de herejía, esto lo va a decir más adelante, incluso en los siguientes seminarios, pero dice desde el inicio del seminario, eso se lee, refiriéndose al título, R.S.I, o sea, RSI, o ¿no? Y hace un apóstrofe, Z. Herejía en francés. Lo interesante de esta homofonía, es genial esta homofonía, es el RSI de Lacan, es una práctica de herejía, o sea, una práctica de... Porque ¿qué son las herejías? Las herejías eran aquellos movimientos hacia el interior del catolicismo que eran leídos por la oficialidad de la Iglesia como una herejía, pero que en realidad daban cuenta de una verdad desde un lugar que no era justamente el oficial o el hegemónico. O sea que las herejías eran prácticas, movimientos instituyentes de la misma Iglesia a lo largo de su historia, sobre todo en los tiempos medievales, que daban luz a una verdad y donde la Iglesia se cerraba nuevamente con una suerte como de oscuridad, ¿no? Para jugar con el término oscurantismo, iluminismo de la modernidad, oscurantismo medieval, pero la herejía, lejos de ser una práctica del error, era una práctica de la osadía, era una práctica del animarse a pensar distinto. Bueno, igual a quienes lo hacían les iba bastante mal, ¿no? Porque de alguna manera el sector hegemónico de la Iglesia los excomulgaba. Ahora, ¿por qué Lacan dice que el seminario 22 es una herejía? ¿No? ¿Por qué es una herejía? Es una herejía hacia el interior del psicoanálisis mismo. Si el psicoanálisis, y agrego, el lacaniano, queda leído en términos de religiosidad, porque quedaba como muy tomado a cierta cuestión, se quiere como dura, del primer Lacan, el significante y lo simbólico, el seminario 22 arroja luz a lo que no soportaría el primer Lacan. Lo digo más concreto. El seminario 22 es la herejía que Lacan produce sobre su primer Lacan, que se vuelve conservador. El seminario 22 abre un nuevo lacanismo contra Lacan mismo. O sea que el seminario 22, que uno podría pensar, es el núcleo de la última enseñanza de Lacan, es verdaderamente una herejía para con el primer Lacan. Lacan contra Lacan, el último Lacan contra el primer Lacan, pero no en el sentido de mala onda. El último Lacan abriendo juego para incorporar o incluir al primer Lacan. Y por eso, justamente, es interesante, porque muchos seguidores de Lacan, muchos lacanianos, que solo leen el primer Lacan o que quedan como pegados al primer Lacan, pareciera que tiene un efecto de asombrarse en el sentido negativo, escandalizarse, rasgarse las vestiduras contra el Lacan del seminario 22, ¿no?
Y esto es una práctica frecuente cuando uno convive con analistas, sobre todo en espacios de intercambio, espacios de escuela, en jornadas, y uno saca el nudo a la altura del CMA22, siempre aparecen voces que se arrogan cierta lectura conservadora, casi como diciendo que no hay que desviarse del buen camino del primer Lacan. Claramente el seminario 22 es un seminario que plantea una herejía. Y el último Lacan mismo, es un hereje en relación al primer Lacan. Pero bueno, más allá de esta salvedad, entre RCI e RCI, herejía, genial nuevamente, ¿no? Como los últimos de los seminarios, Lacan establece entre la primera y la segunda clase, pero así como bien de entrada, este dibujo, esta escritura, en realidad es un dibujo, pero en realidad es una escritura del nudo Borromeo, donde coloca los grandes conceptos de psicoanálisis. Fíjense que de hecho está el objeto A, el goce fálico, el goce del otro, ¿no? Incluso inhibición, síntoma y angustia. O sea, son grandes conceptos del psicoanálisis. Ya habíamos hecho el nudo en la clase del seminario 20, sobre el nudo. Lo habíamos hecho con las cuerdas, ¿no? Ahora, para tratar de ir más hacia lo conceptual, doy por sobreentendido. En todo caso, se puede volver a la clase del seminario 20 sobre cómo es el armado del nudo, ¿no? Cómo se entretejen las cuerdas. Paso directamente a un nudo en su versión de 2 dimensiones, achatado, ¿sí? Si tuviéramos el nudo en 3 dimensiones, tenemos que verlo más como una suerte de pelota, ¿no? Entre las cuerdas, pero esta es su versión achatada, es como si lo achatáramos, quedan 2 dimensiones, y ahí Lacan empieza a articular conceptos. Fíjense lo importante, en la causa del nudo, en el inicio, en el origen más que en el inicio, en el origen del nudo va a estar el objeto A, que es el corazón del nudo. Pero claro, uno lo ve en 2 dimensiones y pareciera que el objeto A es este espacio chiquito del nudo, ¿no? Como si fuera un espacio chiquito del armado del nudo. Hay que imaginarlo en 3 dimensiones. Para el próximo video voy a volver, porque me voy a dar un poco más de tiempo, voy a volver a hacer el nudo y entonces lo voy a plantear en 3 dimensiones. Hay que imaginarlo en 3 dimensiones, o sea, los anillos, ¿no? En 3 dimensiones. En realidad, el objeto A es todo el vacío interior del nudo. Cuando se despliega en 2 dimensiones, queda como este espacio reducido. Pero si se lo pone en 3 dimensiones, es todo el vacío, el interior del nudo. Es la causa del anudamiento. El objeto A está en el último Lacan como causa del anudamiento. A las versiones iniciales del objeto A la altura del seminario 10, el objeto A como causa del deseo, pero también el objeto A como lugar de satisfacción de goce, ¿no? Algunos hablan de saturación de goce, pero en realidad el objeto A tiene estas dos versiones. Es causa del deseo y es lugar donde se satisface el goce. Tiene estas versiones en el seminario 10. Después el objeto A va a ser, por ejemplo, el objeto del amor. Amuro, va a decir en el seminario 19. O sea que el objeto A va teniendo muchas otras versiones. En el 22 es la causa del nudo. Es un vacío inaugural de la subjetividad. ¿Sí? Uno podría pensar, en el inicio está el vacío. En el principio está el vacío. Es un vacío inaugural, un agujero, decía Freud, el agujero de las zonas erógenas, que como un modo de circunscribirlo aparecen los registros, ¿no? Los registros son modos de circunscribir el vacío. De hecho, podemos pensar, esto lo vamos a trabajar mejor en el video del seminario 23, uno puede pensar que las estructuras de mayor perturbación, podemos inclusive ubicar todo el campo de los fenómenos autistas o del espectro autista, son justamente posiciones donde no se pudo circunscribir suficientemente el objeto A, ¿no? Y el objeto A quedó como desbordando vacío, ¿no? Pero esto ya vamos a ir en otro momento.
El objeto A como causa del nudo. Los registros son un intento de circunscribirlo. Ahora, acá se establece algo interesante. De hecho, para mí, acá está la verdadera herejía lacaniana. El seminario establece una orientación R, S, I. O sea, recuerden que el nudo Borromeo supone la simultaneidad de los registros. Una de las características de la necesariedad de los tres registros, la simultaneidad, o sea, el simultáneo, y otra característica de la equivalencia de los registros. Pero eso no significa que no tengan una orientación. ¿Qué significa que tengan una orientación? Lo real, luego lo simbólico, luego lo imaginario. De hecho, Lacan va a volver sobre esto varias veces en el siglo 22. Donde lo imaginario lo ubica en instancia tercera, lo simbólico es una instancia segunda y lo real es una instancia primera. Ahora, esto dicho así, RSI, esto sí va contra el primer Lacan, donde lo que preexistía el sujeto era lo simbólico. De hecho, hay frases del primer Lacan donde la subjetividad o el ser o el sujeto nacen inmersos en el lenguaje, como si el lenguaje preexiste a la subjetividad. Ahora, claramente, en términos objetivos, el lenguaje está antes de la existencia. Pero el lenguaje en términos de lengua materna, de objetalidad, porque en realidad el lenguaje como apropiación, el lenguaje como subjetividad que se apropia del lenguaje, solo puede ser posible si hay una materialidad que lo soporta, o sea, lo real. Si no, esto lo digo con un poco de énfasis, si no, el psicoanálisis recae en un espiritualismo. Si el psicoanálisis no sostiene la materialidad de lo real como soporte lógico necesario, luego lo simbólico y lo imaginario, estamos suponiendo que puede haber espíritu antes del cuerpo. Volvemos a una concepción medieval. Esta es la verdadera herejía de Lacan. Decir, esperen muchachos, lo real está en el origen. Somos materialidad en el origen. Un conjunto de células que empiezan su derrotero hasta que van produciendo tejidos, órganos y que luego se nace y que luego se va alcanzando etapas madurativas, pero sobre un soporte material. Si no, volvemos a la teoría del alma. Como verán, el último Lacan, desde el seminario 20, que recupera el Ancors en cuerpo, y que acá con su heresía, con su herejía, dice, guarda, lo real. De hecho, una frase interesante del seminario 22, realizar lo real simbólicamente en lo imaginario. Realizar lo real simbólicamente en lo imaginario. Esa es la orientación RSI. El objeto en la causa. Entonces, lo real, lo simbólico, lo imaginario en simultáneo, porque están en simultáneo, pero con una orientación. Una orientación que constituya el psicoanálisis en este último Lacan, ¿no? Lo real, simbólico, imaginario. Ahora bien, ¿qué es lo real? Acá viene, a mi entender y a mi gusto, porque es una de las mejores definiciones de lo real, la que más me gusta, la definición más sencilla, pero también más directa de lo real en Lacan. Lo real es la vida. Dice que acá Lacan no va con vueltas. Había construido grandes definiciones de lo real es lo imposible, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Grandes definiciones reales. Y acá va la definición quizás más sencilla, pero al mismo tiempo más impactante. Lo real es la vida. La vida en términos somáticos. Cuando Lacan acá está diciendo la vida, lo está diciendo en un sentido vitalista. La vida en términos de eso vive. Recién le decía, lo real como soporte material es la vida. Podemos pensar en un lenguaje, podemos pensar en un imaginario, son un simbólico imaginario, pero porque hay algo que vive. Cuando hay muerte, cuando lo que vive cesa de vivir, ¿no? Otra gran definición de real, lo que no cesa de no escribirse.
Pero cuando la vida cesa, ya no hay simbólico imaginario posible. Sino de vuelta, volvemos a la teoría del alma, del pensamiento del medioevo. Como si el alma pudiera preexistir o sobreexistir al cuerpo. Somos lamentablemente, digo, una praxis de la materialidad del ser. Esto no significa que uno no pueda creer en trascendencias, pero está clarísimo que tanto la apuesta freudiana como la lacaniana es una práctica en términos filosóficos de un materialismo, o sea, hay existencia en tanto hay materialidad. Cuando se muere, bueno, no sé, después ya no hay psicoanálisis. Lo que venga después de eso ya no es psicoanálisis. Pero tampoco hay posibilidad antes de la materialidad. Salvo en el fantasma de los padres, está claro que el fantasma de los padres anticipa la subjetividad. Pero la subjetividad tiene un comienzo, eso es el comienzo de lo real. Pero fíjense, acá le pone otro nombre, existencia. De hecho, bueno, es el modo en que nombro mi institución. Existencia con un guión. Después lo vamos a ir desarrollando porque considero que existencia es el gran concepto que recorre todos los últimos semestres de Lacan. Lo que voy a hacer ahora a modo introductorio es, Lacan lo escribe con guión, lo extrae de Heidegger, que lo escribiría de esa manera. Para Heidegger, Heidegger, un existencialista, a la manera de Sartre y de otros, lo escribe de esa manera para justamente darle precisión al concepto. Ex es fuera. Existencia es el ser. Existencia es el fuera de ser. Porque los existencialistas, Heidegger, Sartre y tantos otros, los existencialistas suponen que el ser no está definido. No está creado por Dios y entonces definido. El ser se define en la gran aventura que es justamente el tránsito por su existencialidad. Entonces es un fuera de ser permanente. O sea, el ser se descubre todo el tiempo fuera de sí y en ese fuera de sí se va definiendo hasta el día de la muerte que uno podría pensar deja de existir y entonces es. Para Sartre se es el día de la muerte. Antes se existe todo el tiempo. O sea, se sale fuera de sí buscando cada vez una definición, ¿no? Lacan, que no es existencialista, que había cuestionado muchísimo a Sartre y a los existencialistas en su primera enseñanza, pero que sin embargo coquetea todo el tiempo con Heidegger, hacia el final de su enseñanza le va a poner a lo real justamente el nombre existencia. Pero este real, en tanto existencia, no es un real a secas. Es el real en tanto está anudado a lo simbólico e imaginario. O sea, la existencia es el modo que Lacan llama a lo real si es que está anudado a lo simbólico y lo imaginario. Ahora, lo simbólico le pone muerte. Bueno, acá podemos hacer como cierto juego. Lo cierto es que Lacan no va a insistir tanto, sí va a insistir en vida para lo real, después no va a insistir tanto en muerte para lo simbólico en el resto de los seminarios. Acá me parece que Lacan está jugando. Si le ponemos vida a lo real, a lo simbólico es casi como un juego, le ponemos muerte. ¿Por qué? Lacan todavía extrae esta idea de una idea muy primera de Lacan, del principio de su enseñanza, que es una idea hegeliana. Hegel tiene una frase en Fenomenología del Espíritu que dice, ¿no? La letra mata a la cosa, ¿no? Lo simbólico mata lo real. Es una idea que se trabajó mucho en la fenomenología del siglo XX, la fenomenología contemporánea, la filosofía contemporánea. Si yo tengo clasificación, lenguaje, si yo tengo clasificación, palabra, o sea, clasifico, pierdo la conexión directa con la cosa en sí. Esto es un escritorio. La clasificación, el lenguaje, no me permite conectar con lo que realmente es. Pasa a ser un escritorio y ya no es madera. Fíjense que ni siquiera madera, porque ya también es un significante, ni siquiera es esa cosa que llamamos madera. O sea, lo simbólico corta la relación ingenua, directa con lo real.
Por eso Lacan juega un poco con la palabra muerte. Ahora también lo llama agujero, porque el significante, lo simbólico, corta, es una especie de expansión permanente, corta la continuidad que sería de lo real. Como si dijéramos, las palabras perforan la cosa en sí de lo real. De vuelta, agujero en tanto simbólico anudado a real imaginario. La existencia es lo real, imaginario, simbólico, imaginario. El agujero es lo simbólico anudado a lo real imaginario. Y lo imaginario es el cuerpo. Gran paréntesis. No es el subrayado cuerpo, es solo el cuerpo imaginario. Este cuerpo es el cuerpo imaginario, porque acá tenemos el cuerpo real, el somático, y acá tenemos el cuerpo de palabras, el cuerpo de las representaciones o del significante. La corporeidad, el psicoanálisis, es RCI. Este es el cuerpo imaginario. Gran confusión de muchos analistas que creen que el cuerpo es la totalidad del cuerpo, mientras que esto se vuelve un cuerpo imaginario, el espejo. Y acá le pone consistencia. Consistencia porque lo imaginario le da consistencia a la subjetividad. Es un conjunto de creencias, es un conjunto de imágenes, es un conjunto de relatos que le dan consistencia al imaginario. Ahora bien, teniendo RCI, vida, muerte, cuerpo, existencia, agujero, consistencia, en los lugares de intersección hay que imaginar el nudo en 3 dimensiones, o sea, los gajos de la pelota sería, los gajos de la pelota. Lacan pone los goces, de vuelta, vuelve a la idea abierta del semeo 20, de que hay un goce y otro, pero además, acá agrega uno tercero. Goce fálico, el goce regido en la ley fálica, que puede leerse justamente en el lenguaje, está en la intersección de lo simbólico y lo real. El goce es real, pero lo simbólico de alguna manera lo circunscribe, lo localiza. Entre significantes se localizan porciones de goce. O sea que el goce fálico es eso, que el lenguaje, y entre paréntesis el pensamiento, puede de alguna manera acercarse al borde con lo real. Pero entre lo imaginario y lo real, un paréntesis antes, fíjense en que el goce fálico no es imaginario. El goce fálico no se lo imaginariza, está fuera de imaginario. Pero entre lo imaginario y lo real, o sea, fuera de la palabra, fuera de lo simbólico, entre lo imaginario y lo real está el goce del otro. El goce del otro es el goce otro del semeo 20. El goce femenino, el goce místico, el goce del bufón, del santo, del analista, el goce suplementario. También otras formas del goce del otro, que son las terribles, las versiones tanáticas de Freud. Ya vamos a trabajar esto en el próximo video, justamente sobre el goce del otro. Lacan lo llama por su nombre, goce del otro, no porque no sea propio, sino porque no lo reconozco como propio. Una especie de paralelo podríamos situar con el ello freudiano. El ello freudiano era justamente lo que el yo no reconocía como propio. Pero Freud aclara, es el corazón del ser. Es ello, pero es lo más profundo del ser propio. Acá también el goce del otro es una porción de mi goce, es un goce que es propio, pero que como lo simbólico no alcanza ahí, o sea, no le llega a lo simbólico, parece que es un goce ajeno. Es propio, pero es vivido como ajeno. De hecho, se lo supongo al otro, cuando dirá es mi propio goce, pero no reconocido por mí porque el lenguaje no lo alcanza. Ya vamos a trabajar mejor esto. Y el sentido es entre lo imaginario y lo simbólico, o sea, fuera real. Es interesante, en el momento Lacan va a decir, es un vano goce, como si fuera un goce chiquitito. De hecho, Lacan le pone goce porque está fuera de lo real, pero la práctica de sentido supone una satisfacción. La satisfacción de producir un relato que le da consistencia a ciertos significantes o cierto saber que perforan lo real. El sentido es el relato, son los relatos que soportan nuestra existencia. Nuestra fe, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestra posición dentro del psicoanálisis, son sentidos.
Y son tan importantes como los goces fálico y goce del otro. Igual esto lo vamos a trabajar mejor en el próximo video. Acá estoy presentando este nudo. Ahora bien, genial lo que va a hacer Lacan ahora. Lacan va a articular su RSI, lo va a articular con inhibición síntoma de angustia de Freud. Imaginen, Lacan hace como desbordes de los registros. Imaginen que el registro imaginario desborda, son las líneas punteadas, desborda y tapa, se mete tapando lo simbólico. Lo simbólico queda ahogado, lo imaginario desborda y lo ahoga. ¿Sí queda ahogado? Eso es la inhibición. Es un exceso de sentido imaginario que ahoga lo simbólico. La inhibición freudiana es interesantísimo, porque cuando se lo lee de esta manera, se puede pensar mejor la clínica de inhibición. El síntoma va a ser un desborde de lo simbólico desbordando, que tapa lo real, ahoga lo real, tapa lo real, o sea, un exceso de goce fálico. ¡Genial! Síntoma como satisfacción sustitutiva de la pulsión sexual en Freud, satisfacción del goce fálico. O sea, el síntoma es un desborde del goce fálico. De hecho, es una clínica interesante, porque se trata de agujerear goce fálico para producir que el síntoma vuelva a su lugar como simbólico. Y la angustia es un desborde de lo real, que ahoga lo imaginario del cuerpo. Si quiere, el paradigma es el ataque de pánico, ¿no? Que la angustia aprieta la respiración, la garganta, el corazón, aprieta el cuerpo imaginario, porque no es el cuerpo somático el que está afectado ahí, es el cuerpo imaginario. La angustia desborda sobre lo imaginario, es un desborde del goce del otro, no del fálico, del goce del otro, mi propio goce, pero el que no reconozco como propio. Eso desborda y es lo que se vive como angustia. Todo esto vamos a continuar en el próximo video, pero para cerrar, la heresía de Lacan, su herejía, es que el psicoanálisis se da RCI o ya no lo es, porque es un nudo, está anudado. Y RCI significa vida, muerte, cuerpo, pero también existencia, agujero, consistencia, pero también goce del otro, goce fálico y sentido. Finalmente, inhibición, síntoma y angustia. El último Lacan es eso. Es el modo de leer al psicoanálisis en tanto anudamiento RCI y una muy interesante herejía.